Su jefe le prometió un ascenso a cambio de complacerlo. Pero cuando ella dijo no, la despidió sin vacilar. Ella salió sin nada, pero con una idea clara: nunca volvería a suplicarle nada. Años después, volvió. Y él tuvo que pedirle ayuda. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Camila Rivas mantenía el rostro sereno, aunque sus dedos, apoyados sutilmente sobre la libreta de notas, comenzaban a temblar con una frecuencia apenas perceptible. Estaba sentada en la sala principal del consejo, rodeada por analistas, ejecutivos y representantes del fondo Fortem Capital. Las luces tenues iluminaban la pantalla al frente, donde desfilaban gráficos, reportes financieros y nombres de empresas en evaluación. La presentación corría sin sobresaltos. Hasta que apareció ese nombre. Grupo Mendoza Asociados. La voz del expositor siguió hablando con normalidad, enumerando cifras y problemas estructurales de la firma. Pero Camila ya no escuchaba. La imagen en pantalla, un logotipo azul con líneas plateadas que ella conocía demasiado bien, parecía burlarse de su compostura. Su pulso se aceleró. Las memorias no llegaron con violencia, llegaron como un susurro frío, como una corriente que le recorría la columna. No movió un solo músculo. Nadie notó nada. Nadie, salvo ella, sabía que aquella era la empresa donde su historia cambió para siempre. 5 años atrás. La oficina de Grupo Mendoza ocupaba 2 pisos de un rascacielos en San Pedro Garza García, en Monterrey. Camila Rivas, en ese entonces de 33 años, era una analista financiera respetada. Su trabajo era preciso, su ética intachable, y aunque no era la más sociable del equipo, su eficiencia hablaba por ella. Los clientes confiaban en sus reportes, sus colegas acudían a ella para validar estrategias, y su nombre comenzaba a circular como la que tiene cabeza fría y visión clara. Julián Mendoza era el director general. Un hombre con carisma natural, sonrisa de comercial bancario y esa presencia que incomodaba por su exceso de confianza. Ante los inversionistas era encantador. En las reuniones de equipo, inspiraba respeto. Pero en privado, su comportamiento era más turbio. Las miradas prolongadas, los elogios incómodos, las invitaciones espontáneas a cafés que se extendían más de lo necesario. Camila había aprendido a evadir sin confrontar. Sonreía con cortesía, declinaba contacto. Sabía que, en ese mundo, decir no podía costarte más que un proyecto. Las primeras señales habían sido sutiles. Un mensaje fuera de horario: ¿ya cenaste, Camila? Me preocupa que trabajes tanto y no te cuides. Un comentario durante una junta: ese color te queda muy bien, deberías usarlo más seguido. Frases que podían interpretarse como gentileza, o como una línea borrosa que se acercaba peligrosamente a la frontera del acoso. Camila prefería no etiquetarlo. Se enfocaba en su trabajo, creyendo que, si ignoraba la incomodidad, ésta desaparecería. Pero no fue así. Durante una evaluación semestral, Julián la citó a su oficina. Tu rendimiento es excelente, le dijo. Estás en el radar para un posible ascenso. Podrías ser directora de análisis en el siguiente trimestre. Camila sintió un alivio y una emoción genuina. Había trabajado duro. ¿Lo merecía? Agradeció el comentario y salió del despacho sintiéndose, por primera vez en semanas, entusiasmada. Esa misma noche recibió una invitación a cenar. Quiero seguir conversando sobre tu futuro, decía el mensaje. Camila dudó. Pero aceptó. Pensó que era una reunión de mentoría, que quizás podía aprovecharla para hablar de sus ideas, de su visión para el departamento. Eligió un conjunto discreto, tomó un taxi y llegó puntual al restaurante. La mesa ya estaba servida. Vino caro, luces tenues, y Julián, en su papel más seductor, esperando con una sonrisa. Camila intentó mantener la conversación en lo profesional. Habló de estrategias, de eficiencias operativas, de metodologías. Pero a medida que pasaban los minutos, las preguntas de Julián se volvían más personales. ¿Por qué estás sola? ¿Nunca pensaste en casarte?
con lo atractiva que eres, seguro tienes 1000 pretendientes. Ella esquivaba con respuestas cortas, desviando el tema. Hasta que llegó el momento. Julián bajó la voz, acercó un poco su copa, y sin rodeos, soltó la frase. Camila, podrías ser directora este año. Pero si no aceptas, hay otras que sí. Por un instante, el silencio fue absoluto. El restaurante seguía con su bullicio de fondo, pero para ella, todo se detuvo. La frase le retumbó como un golpe seco. Sintió una mezcla de ira, vergüenza y desilusión. No había sido su trabajo, ni sus ideas. Había sido una trampa disfrazada de oportunidad. Camila dejó la servilleta sobre la mesa, se levantó con calma y lo miró a los ojos. Gracias por la cena, dijo con voz firme. Pero yo no estoy en venta. Y se marchó. Caminó sola por la calle hasta encontrar un taxi. No lloró. No gritó. No llamó a nadie. Solo apretó el bolso contra su pecho y respiró. 1, 2, 3 veces. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, su bandeja de entrada tenía un solo correo importante: tu perfil ya no encaja con la cultura de la empresa. Agradecemos tu tiempo. No es necesario que regreses. Recursos Humanos se pondrá en contacto. Sin firma. Sin explicación. Sin derechos. Pasó por la oficina a recoger sus cosas sin avisar. Entró con una bolsa de papel y caminó entre miradas incómodas. Nadie le dijo nada. Nadie le preguntó. Algunas colegas le evitaron la mirada. Otras fingieron estar concentradas en sus pantallas. El ambiente era de cristal, transparente, frágil y cortante. En su escritorio quedaban un par de cuadernos, una taza que decía hazlo con pasión o no lo hagas, y una planta que comenzaba a marchitarse. Camila recogió todo con cuidado. No dejó notas. No borró archivos. Solo apagó la computadora y miró una última vez alrededor. El ventanal mostraba una ciudad indiferente. Monterrey seguía su curso. Los coches, las voces, el bullicio. Nada se detuvo por ella. Nadie la defendió. Nadie protestó. Pero tampoco nadie le quitó lo que llevaba dentro. Dignidad. Ese fue su escudo mientras salía por la puerta principal con la bolsa en la mano y la frente en alto. No hubo abrazos, ni despedidas, ni discursos. Solo una mujer caminando sola. Pero no vencida. Porque aunque aún no lo sabía, esa caminata sería el primer paso hacia una historia que, algún día, le permitiría volver, pero no como empleada, sino como quien pone las reglas. Camila Rivas no lloró el día de su despido. No lloró al empacar sus cosas, ni al salir de aquella oficina que durante años había sido su segundo hogar. Pero esa noche, al llegar a su departamento y cerrar la puerta detrás de sí, el silencio la quebró. No fue un llanto escandaloso ni dramático. Fue un sollozo silencioso, el que se ahoga en la garganta y deja marcas en el pecho. El que nadie ve, pero que lo cambia todo. Pasaron los días. Nadie llamó. Nadie preguntó qué había pasado. Algunas excompañeras le enviaron mensajes fríos, casi por compromiso: qué raro que te hayas ido así, ¿todo bien? Otras directamente ni siquiera disimularon: ¿no estarás exagerando? Julián es muy respetuoso. Camila no respondió. Guardó silencio, no por cobardía, sino porque comprendió algo brutal: en ese mundo, nadie estaba dispuesto a incomodarse por la verdad de una mujer. Su familia tampoco fue consuelo. Su madre, con buena intención pero visión limitada, le dijo una tarde mientras tomaban café: mijita, mejor deja eso atrás. ¿Para qué revolver? Tú eres fuerte. Sigue adelante. Camila sonrió por fuera. Por dentro, algo se endureció. No buscaba compasión. Pero que le pidieran olvidar, como si hubiera sido un malentendido menor, dolía más que el despido mismo. Porque no se trataba de perder un empleo. Se trataba de perder la confianza en un sistema que la había formado, que había elogiado su talento, hasta que se negó a pagar el precio del silencio. Pasó semanas encerrada.
Salía solo a lo necesario. El sonido del celular la ponía nerviosa, las redes sociales eran una tortura. Ver a sus excompañeros continuar con sus vidas como si nada, mientras ella tragaba su impotencia, la carcomía. Pero hubo una noche en la que algo cambió. Estaba viendo una entrevista con una ejecutiva canadiense que hablaba sobre liderazgo femenino. La mujer dijo una frase que le quedó grabada. No siempre hay que gritar para alzar la voz. A veces, construir algo diferente también es una forma de protesta. Camila pausó el video. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Luego apagó todo y se fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Y por primera vez en semanas, durmió con la mente en calma. Al día siguiente, tomó una decisión que no consultó con nadie. Llamó a Valeria, una vieja amiga de la universidad que vivía en Guadalajara, y le dijo sin rodeos. ¿Crees que podría quedarme contigo unas semanas? Necesito empezar de nuevo. Valeria no preguntó detalles. Solo dijo. Haz la maleta. Te espero. Camila vendió los pocos muebles que tenía, empacó lo esencial y se subió a un autobús. El trayecto fue largo, pero la sensación de irse era liberadora. Como si dejara atrás no solo una ciudad, sino una versión de sí misma que ya no encajaba. En Guadalajara, el primer mes fue de supervivencia. Dormía en un colchón inflable en el estudio de Valeria. Daba asesorías freelance por Zoom, ayudaba a revisar estados financieros de pequeñas empresas, y en las noches estudiaba. Tomó cursos en línea, certificaciones, talleres de liderazgo con perspectiva ética. Leía todo lo que encontraba sobre modelos de negocios justos, equitativos, sostenibles. Pero el verdadero cambio llegó cuando Valeria la invitó a un pequeño encuentro de mujeres profesionales que se reunían cada jueves en una cafetería. Solo pláticas entre nosotras, le dijo. Camila fue sin expectativas. Y se encontró con algo que no sabía que necesitaba, otras voces, otras historias, otras heridas similares a la suya. Allí escuchó relatos de despidos injustificados, de promociones condicionadas, de silencios obligados. Mujeres inteligentes, capaces, que habían sido calladas, desacreditadas, minimizadas. Pero también encontró algo más, resiliencia, coraje, determinación. Y una certeza que se fue sembrando poco a poco en su interior, no estaba sola. Durante más de un año, Camila se dedicó a construir. A reconstruirse. A rediseñar su propia ética profesional. Ya no quería ser parte de una estructura donde los abusos se maquillaban de oportunidades. Quería crear algo distinto. Fue entonces cuando, con el apoyo de Valeria y otras dos colegas que había conocido en esos círculos, fundó CR Ética Financiera, una firma de análisis y asesoría con una promesa clara, transparencia, respeto y justicia interna como pilares fundamentales. El camino no fue fácil. Empezaron con clientes pequeños, contratos modestos y mucho trabajo a pulmón. Pero la reputación se construyó sola. La honestidad no necesita marketing, solo coherencia. Los informes de CR Ética comenzaron a circular, sus columnas de opinión en medios especializados ganaron atención, y poco a poco, el nombre de Camila volvió a sonar, pero esta vez, por las razones correctas. 5 años después de aquella noche en Monterrey, Camila estaba sentada en una oficina propia. Muebles sencillos pero elegantes. Una vista discreta pero inspiradora. Y una agenda llena de reuniones con empresas que querían trabajar con ella, no que la toleraban por sus resultados. Una mañana, recibió un correo de Fortem Capital, un fondo de inversión extranjero con operaciones en América Latina. Habían seguido su trayectoria y querían integrarla como socia estratégica para liderar una división enfocada en rescate y transformación empresarial. No lo pensó mucho. ¿Aceptó? La nueva etapa comenzaba. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Su primer informe de trabajo fue enviado una semana después. Recibió una carpeta con el listado de empresas que buscaban apoyo urgente.
Le pidieron que evaluara los expedientes y jerarquizara los casos más críticos. Camila se sirvió un café, se sentó en su escritorio, y comenzó a leer. El primer caso era una empresa de logística. El segundo, una desarrolladora de software. El tercero, Grupo Mendoza Asociados. Camila se quedó inmóvil. No fue sorpresa lo que sintió. Fue algo más profundo. Como un eco que resuena en una habitación vacía. Respiró hondo. Tomó el expediente. Lo abrió con calma. Le bastaron 2 páginas para ver lo que intuía: la empresa estaba en ruinas. Pérdidas acumuladas, fuga de talentos, juicios laborales, cuentas congeladas. Lo que una vez fue una firma ambiciosa y arrogante, ahora era una estructura oxidada, sostenida por promesas vacías. Sus manos no temblaron. Sus labios no se apretaron. Solo leyó. Subrayó. Tomó notas. Y al terminar, cerró la carpeta con un gesto tranquilo. Se apoyó contra el respaldo de su silla, cruzó los brazos y, por primera vez en años, sonrió. No era venganza. No era revancha. Era otra cosa. Era justicia tejida con tiempo, con trabajo, con paciencia. Porque el silencio nunca fue olvido. Fue estrategia. El cielo de Monterrey lucía plomizo, como si las nubes cargaran consigo viejas memorias que se resistían a disiparse. Camila Rivas bajó del auto ejecutivo que Fortem Capital había asignado para su equipo. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante, un traje azul marino entallado que contrastaba con su andar sereno, y un portafolio en la mano izquierda. Ningún detalle era al azar. Cada parte de su imagen proyectaba profesionalismo, firmeza, y algo más difícil de explicar: control. Ese edificio, con su fachada de cristal y acero, ya no imponía como antes. Camila lo miró de frente mientras cruzaba la acera. Años atrás, ese mismo lugar había sido el centro de su pesadilla silenciosa. Hoy no regresaba por nostalgia ni por revancha. Regresaba porque su trabajo así lo exigía. Y porque estaba lista. En la recepción, la joven encargada los recibió con una sonrisa tensa. Ya no era la misma administración de antaño, pero aún se notaba que la empresa atravesaba tiempos difíciles. Los muebles estaban limpios, pero desgastados. Las flores eran artificiales. El logotipo metálico de Grupo Mendoza Asociados colgaba torcido sobre la pared del lobby. El equipo de Fortem Capital subió por el ascensor en silencio. Camila revisaba mentalmente los puntos clave del informe: flujo de efectivo comprometido, deuda bancaria en aumento, pérdida de clientes históricos, y rumores de demandas internas por incumplimientos laborales. El panorama era sombrío. Pero más sombrío aún era saber que el hombre al frente de todo eso seguía siendo el mismo. Julián Mendoza los esperaba en la sala de juntas del 7º piso. Se había preparado durante días para esa cita. Había corregido diapositivas hasta el cansancio, practicado su discurso frente al espejo, ajustado la iluminación del salón para parecer profesional sin desesperado. Lo necesitaba todo. Inversión, asesoría, credibilidad. Había tocado puertas en vano. Fortem era su última oportunidad de salvar el imperio que alguna vez se jactó de construir. Cuando la puerta se abrió, no fue el ingreso del equipo lo que lo dejó sin aliento. Fue ella. Camila entró sin titubeos. Su presencia era pulcra, imponente. No por exceso de lujo, sino por la exactitud con la que cuidaba cada gesto. Al verla, Julián se quedó de pie, helado. El tiempo pareció retroceder 5 años. La última vez que la vio, llevaba una bolsa de papel con sus pertenencias y un dolor que ella no verbalizó. Hoy, esa mujer era otra. O quizás, era la misma, pero liberada de las cadenas que él mismo había intentado imponerle. ¿Tú, trabajas con Fortem?, preguntó, como si su cerebro no pudiera procesarlo del todo. Camila le sostuvo la mirada con naturalidad. Ninguna emoción cruzó su rostro. Yo soy Fortem, respondió con claridad, sin alzar la voz. El silencio que siguió fue espeso. Los analistas del equipo, ajenos a la historia, simplemente se acomodaron en sus lugares, abrieron carpetas y prepararon sus dispositivos.
Para ellos, esa era solo una reunión más. Para Julián, era un terremoto sin aviso. Intentó recuperar la compostura. Se aclaró la garganta, esbozó una sonrisa nerviosa y se dirigió al proyector. Durante más de 40 minutos, expuso con detalle la situación de su firma. Habló de fusiones fallidas, del impacto de la pandemia, de clientes que no renovaron contratos, de talento que se marchó sin previo aviso. Sus argumentos estaban bien redactados, pero su cuerpo lo traicionaba, las manos le sudaban, su voz oscilaba y evitaba mirar directamente a Camila. Ella tomaba notas con pulso firme. De vez en cuando hacía preguntas incisivas, del tipo que no permitía evasivas. ¿Por qué no diversificaron las fuentes de ingreso? ¿Quién firmó los préstamos sin respaldo en 2021? ¿Cuáles son las políticas actuales de retención de personal? Julián respondía con rodeos. Camila no lo juzgaba. No lo interrumpía. Su rostro era una máscara imperturbable. Podía haberlo humillado. Podía haberle recordado, frente a todos, lo que había hecho. Pero no. Su silencio era más poderoso que cualquier reclamo. Porque ya no era la víctima. Era la que tenía el poder. Hacia el final de la reunión, Julián intentó apelar a la empatía. Su tono cambió sutilmente. Sé que no somos el caso más fácil, dijo, entrelazando las manos. Pero hay mucho valor aquí. Gente que sigue creyendo. Procesos que se pueden recuperar. Solo necesitamos el respaldo adecuado. Camila cerró su libreta y la deslizó dentro del portafolio. Luego cruzó las manos sobre la mesa y lo miró fijamente. Evaluaremos la viabilidad de la empresa, como en todos los casos. El comité tomará una decisión basada en resultados, no en historias personales. Las palabras eran neutras. Pero el subtexto era un puñal envuelto en terciopelo. Julián asintió en silencio. Se puso de pie, al igual que los demás. Cuando Camila se acercó para salir, él dio un paso al frente y le tendió la mano. Gracias por venir. ¿De verdad? Ojalá podamos trabajar juntos. Camila lo miró un par de segundos, evaluando no sus palabras, sino lo que no decía. Apretó su mano con firmeza, sin afecto, sin rencor. Solo con determinación. Eso dependerá de los resultados. Hoy no se trata de nosotros, se trata del negocio. Y se dio la vuelta. La puerta se cerró tras ella sin estruendo, pero con una carga simbólica que Julián no pudo ignorar. Se quedó solo en la sala, rodeado de carpetas, proyecciones y una promesa rota, la de que el pasado no volvería a alcanzarlo. Esa tarde, mientras Camila y su equipo abordaban el auto rumbo al aeropuerto, ella miró por la ventanilla. Monterrey se extendía al fondo, igual de agitada, igual de implacable. No sentía orgullo ni alegría. Sentía equilibrio. Porque lo que alguna vez la expulsó sin remordimientos, ahora dependía de su decisión. Y eso, sin necesidad de palabras, era justicia. El sonido de los trenes urbanos cruzando la ciudad le llegaba apenas como un murmullo. Camila estaba sentada frente a su escritorio, con la carpeta de Grupo Mendoza abierta en dos. Afuera lloviznaba. El cielo gris de Guadalajara parecía sincronizado con el tono del informe que tenía frente a sí. Había pasado apenas una semana desde la reunión en Monterrey, pero la claridad con la que observaba ahora el panorama no dejaba lugar a dudas, la empresa estaba en caída libre. Los datos eran contundentes. Contratos suspendidos, deudas crecientes, pagos atrasados, empleados desmotivados, y una imagen corporativa que ya no inspiraba ni respeto ni confianza. Habían intentado mantener a flote un barco agujereado con parches mal puestos. El informe técnico que su equipo preparó, cruzado con su propio análisis, pintaba un escenario crudo. Sin embargo, también había algo que valía la pena, el know-how técnico del equipo medio, algunos procesos que aún podían rescatarse y, sobre todo, una marca que, con la reestructuración adecuada, aún podía tener peso en el mercado. Pero no bajo el mando de Julián Mendoza. Él ya no representaba liderazgo. Representaba el pasado. Camila cerró la carpeta y se quitó los lentes. Se frotó los ojos con suavidad. No estaba cansada. Estaba enfocada.
Sabía que lo que diría a continuación marcaría el rumbo de una empresa, y también, sin que lo dijera en voz alta, representaría el ajuste simbólico de una historia inconclusa. Esa misma tarde, se reunió con el comité principal de Fortem Capital en una videollamada privada. En la pantalla se alineaban 5 rostros de distintas partes del mundo, ejecutivos, analistas, inversionistas. Todos confiaban en su juicio. Grupo Mendoza es recuperable, comenzó Camila. Pero no en las condiciones actuales. La raíz del problema no es solo financiera. Es estructural. Y sobre todo, es ética. Han perdido talento clave, reputación y dirección. Si vamos a intervenir, necesitamos hacerlo con una reestructuración completa. Uno de los miembros levantó la ceja. ¿Qué propones exactamente? Camila no vaciló. Una inversión en 2 fases. La primera, inyección de liquidez controlada, dirigida exclusivamente a estabilizar operaciones críticas. La segunda, condicionada a la salida inmediata del actual director general. Sin eso, el proyecto no tiene futuro. Silencio. No de duda. De impacto. Otro ejecutivo preguntó. ¿Estás segura de que esa condición es viable? Estoy segura de que es necesaria, respondió ella. Y asumo la responsabilidad de comunicarlo y negociar los términos. Camila sabía lo que significaba ese paso. No era solo una cláusula más. Era una jugada de ajedrez que lo cambiaba todo. Durante años, Julián había tenido el poder de tomar decisiones sin consecuencias. Ahora, por primera vez, su permanencia era el precio a pagar por la supervivencia de su propia empresa. La votación interna no tardó. Todos los miembros del comité respaldaron su propuesta. Había una lógica indiscutible en sus palabras. Y una confianza que ya nadie cuestionaba. Esa noche, Camila redactó el documento personalmente. Quería que cada palabra llevara su sello. No por ego, sino por precisión. Redactó los montos, los plazos, las condiciones operativas, los compromisos éticos. Y en la página 7, en una sección destacada, colocó lo esencial. Como condición innegociable para la ejecución de esta inversión, el actual director general, señor Julián Mendoza, deberá presentar su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo en un plazo no mayor a 10 días hábiles tras la firma del acuerdo. En su lugar, se nombrará una dirección interina supervisada directamente por Fortem Capital durante el proceso de transición. Lo leyó 2 veces. No cambió ni una coma. Días después, la reunión se concretó. Camila viajó nuevamente a Monterrey, esta vez sola. No llevaba equipo. No necesitaba intermediarios. La cita fue pactada en la misma sala de juntas. Julián accedió sin saber aún lo que iba a recibir. Cuando ella entró, la tensión ya no existía. No porque hubiera sido superada, sino porque el poder ya no era compartido. Camila no llegó como consultora ni como evaluadora. Llegó como dueña de la decisión final. Julián estaba visiblemente cansado. Había intentado salvar apariencias durante semanas, pero los rumores corrían rápido. Sabía que algo no iba bien. Aún así, cuando la vio entrar, intentó recuperar el tono de cordialidad. Camila, dijo, forzando una sonrisa. Me alegra que hayas venido. Pensé que enviarías a alguien más. Este tema no se delega, respondió ella con tranquilidad. Es demasiado importante. Se sentaron frente a frente. Camila colocó el portafolio sobre la mesa, lo abrió y extrajo el documento con las condiciones. Se lo extendió sin adornos. Este es el acuerdo que propone Fortem Capital, dijo. La inversión inicial está aprobada, siempre y cuando se cumplan todos los puntos. Léelo con calma. Julián tomó el documento. Pasó las primeras páginas con aparente atención, pero su mirada era difusa. Cuando llegó a la cláusula clave, se detuvo. Leyó. Volvió a leer. Tragó saliva. Su mandíbula se tensó. Bajó el papel lentamente. ¿Tú estás detrás de esto? Preguntó, conteniendo el tono, aunque sus ojos ardían. Camila no pestañeó. Estoy al frente. Siempre estuve. Solo que no quisiste verlo. Él apretó el documento con una mano. Su otra mano temblaba levemente.
Intentó decir algo. Justificaciones, tal vez. Explicaciones tardías. Propuestas alternativas. Pero ella no lo detuvo. Lo dejó hablar. Yo fundé esta empresa, yo la levanté. Nadie más creyó en ella cuando empezamos. Cometí errores, sí. Pero también di resultados por años. ¿Esto es personal, Camila? ¿Es tu forma de cobrarme lo que pasó? No, dijo ella, firme, pero sin dureza. Si fuera personal, este documento no existiría. Esto no se trata de ti. Se trata de salvar lo que queda. Tu tiempo terminó. Ahora toca hacer espacio para algo distinto. Julián guardó silencio. Bajó la mirada. Por primera vez en años, no tuvo palabras que le sirvieran. Lo entendió. No había amenaza. No había revancha. Solo un hecho irreversible, ya no era necesario. Tomó la pluma. Dudó un segundo. Luego firmó. Lo hizo con manos temblorosas, pero sin protestar. Camila guardó el documento sin dramatismos. Se levantó. Un equipo se comunicará contigo para el proceso de entrega. Tendrás apoyo legal y confidencialidad en todo momento. No estamos aquí para destruirte. Pero sí para reconstruir algo que tú ya no puedes liderar. Juliana sintió. ¿No tenía opción? La sensación de derrota era palpable, pero no escandalosa. Era ese tipo de derrota que no se grita, sino que se acepta en silencio. Camila salió del edificio con el rostro tranquilo. No hubo aplausos. No hubo cámaras. Pero en su interior, supo que algo se había reparado. No vengó su pasado. Lo redefinió. Y sin una sola palabra ofensiva, sin rebajarse al nivel de quien la humilló, lo reemplazó con dignidad. La sala principal de Grupo Mendoza había cambiado. Ya no se sentía fría ni distante. La iluminación era nueva, las persianas abiertas dejaban entrar la luz natural, y las paredes, antes cubiertas de cuadros corporativos vacíos, ahora tenían pizarras con objetivos claros, frases de trabajo en equipo, e incluso un pequeño rincón con plantas vivas. Camila no había ordenado esos cambios por estética. Lo hizo porque entendía que, para reconstruir una empresa, primero había que oxigenarla. Desde que asumió temporalmente la presidencia del grupo, una medida estratégica mientras se implementaba el plan de rescate aprobado por Fortem Capital, su enfoque fue claro: escuchar, limpiar, reconstruir. Pero sobre todo, restaurar la dignidad de quienes aún creían en ese lugar. El primer día reunió al personal clave en el auditorio interno. Casi 50 personas ocuparon las sillas, algunas con rostros desconfiados, otras con una chispa de esperanza. Camila no usó PowerPoint ni títulos rimbombantes. Se paró frente a todos y habló con sencillez. Sé que muchos de ustedes no me conocen. Otros tal vez sí, de otra época. No vengo a imponerme. Vengo a colaborar. Y para hacerlo, necesito entender qué quedó en pie aquí, y qué necesita reconstruirse desde cero. Esta empresa puede tener futuro, pero solo si somos honestos desde el inicio. No vengo a prometer milagros. Vengo a trabajar. Silencio. Luego, tímidos aplausos. Después, preguntas. Comentarios. Historias. En esa primera reunión se habló más que en los últimos 6 meses de la gestión anterior. Y eso, para Camila, era el primer síntoma de recuperación. Durante los días siguientes, visitó cada departamento, habló con recepcionistas, con el personal de limpieza, con quienes manejaban las cuentas olvidadas y con las mujeres del área administrativa que alguna vez la miraron con lástima al verla salir con su caja de pertenencias. Esta vez, la miraban con respeto. Algunas bajaban la vista. Otras sonreían con discreción. Pero todas sabían que algo había cambiado. Camila no pidió lealtad. No pidió reconocimiento. Pidió compromiso. Y poco a poco, ese compromiso comenzó a brotar. Uno de sus primeros movimientos fue restablecer relaciones con antiguos socios estratégicos que habían cortado vínculos durante la caída de la firma. En cada llamada, Camila no prometía lo imposible. Decía la verdad. Hablaba del cambio de liderazgo, de la intervención de Fortem, de los nuevos valores operativos. Algunos dudaban.
Otros preguntaban si ella realmente estaba al mando. Estoy supervisando la transición, respondía con tono firme. Pero sí. La responsabilidad es mía. La prensa, naturalmente, no tardó en reaccionar. Medios económicos comenzaron a hablar de la sorpresiva inyección de capital en Grupo Mendoza. Algunos periodistas se referían a la operación como una jugada audaz de Fortem Capital para salvar una empresa moribunda. Otros eran más directos. ¿Quién es la mujer que ahora lidera el rescate silencioso? Camila no dio entrevistas. No aceptó portadas. No buscaba aplausos. Su enfoque era otro, el trabajo silencioso, constante y ético. Mientras tanto, Julián Mendoza se desdibujaba lentamente del paisaje empresarial. Ya no aparecía en reuniones, ni en medios, ni en foros donde antes era invitado de honor. Sus contactos se enfriaron. Sus llamados no eran respondidos con la misma rapidez. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era una sombra. Durante semanas, permaneció al margen. Observaba desde lejos, desde el silencio. Hasta que un día, esperó a Camila fuera del edificio, junto a la acera. Era una tarde gris, con nubes cargadas de humedad. Camila salía con su bolso al hombro, el celular en la mano y el rostro sereno. Lo vio desde la distancia. Podía haberse subido directamente al auto que ya la esperaba. Pero no lo hizo. ¿Caminó hacia él? Julián llevaba una chaqueta clara, el rostro visiblemente envejecido. Ya no tenía la postura arrogante de antes. Sus ojos no brillaban con seguridad. Estaba ahí, con las manos en los bolsillos, como un hombre que había entendido demasiado tarde las consecuencias de sus actos. ¿Podemos hablar unos minutos?, preguntó, sin arrogancia. Camila lo miró por un instante. Luego asintió con la cabeza. Caminaron hasta un parque cercano, cruzaron la explanada en silencio, y se sentaron en una banca de madera bajo un árbol. Por un momento, solo se escuchó el ruido de los coches a lo lejos y el canto de un pájaro solitario que no sabía que el cielo estaba por llover. No vine a molestarte, dijo Julián, rompiendo el silencio. Solo quería, no sé, decirte algo que debí decir hace mucho. Camila no lo interrumpió. Lo observaba con atención, pero sin dureza. Su postura era recta, pero relajada. Su expresión, tranquila. Cometí errores, continuó él. Me equivoqué contigo. Actué desde el ego, desde la soberbia. Me acostumbré a pensar que todo estaba a mi alcance, que podía manipular situaciones sin consecuencias. Y cuando te vi entrar esa vez, en la reunión, pensé que venías a vengarte. Camila sonrió apenas. Una sonrisa leve, casi imperceptible. No regresé por ti, dijo, en un tono suave pero firme. Regresé por mí. Por lo que me quitaron. Por lo que me correspondía. Esto no es venganza. Es justicia. Y ni siquiera una justicia contra ti, es una justicia interna. Un ajuste necesario con mi historia. Julián bajó la mirada. Parecía más pequeño, más frágil. Apretó las manos sobre sus rodillas. Buscaba palabras que no encontraba. Yo, perdí muchas cosas. Pero ahora veo que lo que más perdí, fuiste tú. No porque fueras indispensable. Sino porque eras justa. Y yo no supe reconocerlo. Camila no respondió de inmediato. Observó el horizonte, los árboles, la gente que pasaba ajena a esa conversación que cerraba un ciclo. Luego habló con serenidad. No me perdiste, Julián. Nunca me tuviste. Solo confundiste poder con derecho. Y aprendí, con el tiempo, que lo que alguien no merece, tarde o temprano se va. Se levantó con suavidad, como si esa frase hubiera sido la última piedra del puente que necesitaba cruzar. Julián permaneció sentado, en silencio, sin pedir más. Camila caminó por el sendero de regreso sin mirar atrás. No por desprecio, sino porque ya no cargaba con nada. Y Julián, por primera vez, entendió lo que había perdido. No solo una analista brillante. No solo una oportunidad empresarial. Perdió a alguien que nunca mereció tener cerca. La luz matinal entraba por los amplios ventanales del edificio, iluminando cada rincón con esa calidez que solo aparece cuando las cosas han vuelto a estar en su sitio.
El letrero en la recepción ya no decía Grupo Mendoza Asociados. Ahora, letras elegantes y firmes anunciaban el nuevo nombre, Nueva Ética Corporativa. Un símbolo que no necesitaba explicación. Un cierre. Y al mismo tiempo, un inicio. Camila observaba el logo desde la entrada, mientras se despedía de algunos colaboradores. El nuevo equipo directivo, en su mayoría mujeres jóvenes con formación ética, mirada aguda y firmeza en el andar, se movía con confianza por los pasillos. Habían sido seleccionadas con paciencia, una a una, no por sus apellidos, no por contactos, sino por su integridad. Lo que antes fue una estructura corroída por el ego y el abuso, ahora era un organismo en transformación real. Camila ya no estaba al mando. No porque se rindiera, sino porque su tarea había concluido. No vino para ocupar un trono. Vino para limpiar el terreno, para sanar una herida y para demostrar que era posible construir desde las ruinas, sin necesidad de arrasar. Meses atrás, su nombramiento como presidenta interina había sido una solución temporal. Hoy, con el proceso de rescate completado y la empresa en pie, era momento de retirarse en silencio. No por modestia. Por convicción. No necesitaba quedarse para probar nada. Su presencia ya había hecho suficiente ruido, aún sin levantar la voz. Gracias por tu guía, Camila, le dijo Fernanda, la nueva directora ejecutiva, al estrecharle la mano. Este lugar se siente diferente desde que llegaste. Ahora es tuyo. Cuídalo como lo que es, una segunda oportunidad, respondió Camila con una sonrisa serena. Salió del edificio con su portafolio al hombro y el corazón tranquilo. Caminó sin prisa por la calle, cruzando la misma esquina donde, 5 años atrás, se le quebró la voz al despedirse de sí misma. Ya no había rabia. Ya no quedaba ni una astilla del dolor. Solo una certeza profunda, haber hecho lo correcto, aunque nadie lo celebrara con aplausos. 2 semanas después, Camila aterrizó en Ciudad de México para asistir como ponente principal en una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. El evento era uno de los más prestigiosos del sector empresarial. Habían confirmado la presencia de mujeres de todo el continente, ejecutivas, emprendedoras, activistas. Camila aceptó sin dudar, aunque pidió una sola condición, no hablar de nombres ni de empresas. Solo de decisiones. El salón principal del hotel estaba lleno. Más de 1000 personas aguardaban en silencio. Un telón blanco proyectaba su nombre con sobriedad, Camila Rivas Tética, poder y la voz que no se calla. Subió al escenario con pasos firmes, tomó el micrófono y miró al público. No necesitaba apuntes. Su historia estaba grabada en su cuerpo, en su mirada, en su piel. Respiró hondo, y comenzó. Muchas veces, cuando se habla de mujeres en liderazgo, se nos exige demostrar 2 cosas al mismo tiempo, fortaleza y docilidad. Que seamos firmes, pero no demasiado. Que enfrentemos la injusticia, pero con buena cara. Que resistamos, pero sin incomodar. Y si decidimos decir no, entonces que lo digamos con suavidad o que aceptemos las consecuencias. Una pausa breve. Yo también dije no. Y ese no me costó un empleo, una reputación, incluso la credibilidad ante personas que creía cercanas. Nadie me defendió. Nadie protestó. Nadie escribió una carta a mi favor. Pero en el fondo, lo sabía. No se trataba de perder algo. Se trataba de no perderme a mí. La audiencia estaba inmóvil. A veces, la justicia no llega de inmediato. A veces no llega nunca en la forma que esperamos. Pero eso no significa que debamos ceder. Porque cada vez que aceptamos algo que nos hiere por miedo a perder, abrimos una grieta en nuestra dignidad. Y esa grieta, siempre cobra factura. Se acercó al borde del escenario, con voz firme, pero cálida. Hay silencios que nos rompen. Y hay silencios que se convierten en estrategia. Hay veces en las que una mujer no tiene que gritar para ser escuchada. Solo tiene que volver, con la frente en alto y el trabajo impecable, y sentarse en la misma mesa donde una vez fue ignorada. Y entonces, no hace falta levantar la voz. Su sola presencia incomoda al poder mal usado. Y eso, amigas, también es una forma de justicia. Camila hizo una última pausa. Su voz bajó un poco. No siempre se trata de castigar.
A veces, se trata de demostrar que nuestra dignidad no está en venta. Que podemos volver, sí, pero volver con propósito. Volver con ética. Volver, para sanar. Un aplauso se levantó lentamente. Primero tímido. Luego firme. Luego imparable. Pero Camila ya no lo escuchaba con emoción. Lo recibía con humildad, como quien sabe que el eco más importante no es el del aplauso, sino el que deja una historia contada con verdad. Horas más tarde, Camila caminaba sola por uno de los pasillos del hotel. El evento había terminado. La alfombra ya no brillaba. Las luces estaban medio apagadas. Nadie la acompañaba. No lo necesitaba. Llevaba su portafolio en la mano y el paso tranquilo de quien no busca reflectores, sino sentido. Cruzó el vestíbulo con elegancia discreta. Saludó a un par de organizadores con un gesto amable. Salió por una puerta lateral que daba al estacionamiento techado. Allí, bajo un cielo oscuro salpicado por luces urbanas, se detuvo un instante. Pensó en muchas cosas. En aquella cena en la que su dignidad fue puesta a prueba. En el correo de despido que no traía firma. En la voz de su madre pidiéndole que dejara eso atrás. En las noches solitarias estudiando, los inicios de su firma, los rostros de las mujeres que conoció en Guadalajara. Pensó también en la banca del parque donde Julián, por fin, bajó la cabeza. Y sobre todo, pensó en ella misma. En la mujer que fue. En la que ya no volvería a ser. En la que decidió volver no para destruir, sino para reordenar. Sabía que el mundo seguiría lleno de hombres como Julián. Pero también sabía algo más poderoso, ahora también estaba lleno de mujeres como ella. Mujeres que no gritan, pero no callan. Que no buscan venganza, pero no olvidan. Que no necesitan ocupar el trono, porque ya aprendieron a construir el suyo desde otra parte. ¿Y esa? Esa era su última palabra. No dicha con ira. Dicha con verdad. Dicha con libertad. Su victoria no tenía coro. No tenía titulares. Pero sí tenía algo más valioso. Paz. Y con esa paz, se alejó entre sombras suaves, como se alejan los finales dignos. Sin estruendo. Pero con justicia. A veces, la vida nos empuja a salir por la puerta trasera, con el alma rota, el orgullo herido y el silencio en la garganta. A Camila la despidieron sin una explicación justa, sin una mano amiga, sin una disculpa. Le dijeron que no encajaba, pero lo que realmente no encajaba era su dignidad en un sistema hecho para aplaudir abusos disfrazados de oportunidades. Ella no gritó. No se vengó. No buscó destruir lo que la lastimó. Lo que hizo fue más difícil, se reconstruyó. En silencio, paso a paso, armó una vida nueva con los pedazos que le habían dejado. Y cuando el destino la puso de nuevo frente a quienes la subestimaron, no regresó con rencor, regresó con poder, con propósito, y con paz. Porque el verdadero triunfo no es sentarse en la silla del jefe. Es saber que nadie volverá a ponerte de pie con condiciones. Que tu nombre ya no se pronuncia con lástima, sino con respeto. Que tu voz, la misma que un día callaron, hoy abre caminos para otras. Camila no necesitó venganza. Solo necesitó ser ella misma sin miedo. Y en un mundo que tantas veces calla a las mujeres, su silencio fue más fuerte que 1000 discursos. A veces, la vida nos empuja a salir por la puerta trasera, con el alma rota, el orgullo herido y el silencio en la garganta. A Camila la despidieron sin una explicación justa, sin una mano amiga, sin una disculpa. Le dijeron que no encajaba, pero lo que realmente no encajaba era su dignidad en un sistema hecho para aplaudir abusos disfrazados de oportunidades. Ella no gritó. No se vengó. No buscó destruir lo que la lastimó. Lo que hizo fue más difícil, se reconstruyó. En silencio, paso a paso, armó una vida nueva con los pedazos que le habían dejado. Y cuando el destino la puso de nuevo frente a quienes la subestimaron, no regresó con rencor, regresó con poder, con propósito, y con paz. Porque el verdadero triunfo no es sentarse en la silla del jefe. Es saber que nadie volverá a ponerte de pie con condiciones. Que tu nombre ya no se pronuncia con lástima, sino con respeto. Que tu voz, la misma que un día callaron, hoy abre caminos para otras. Camila no necesitó venganza.
Solo necesitó ser ella misma sin miedo. Y en un mundo que tantas veces calla a las mujeres, su silencio fue más fuerte que 1000 discursos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!